Vamos a meternos en nuestro primer informe, porque hoy tenemos dos, uno a cargo del Bicho, otro a cargo de Fernanda. Los dos tienen que ver con esta campaña, Claro. por supuesto, y el primero absolutamente vinculado a lo que va a pasar el domingo. ¿Por qué? Y bueno, sí, porque sabemos que de la reforma constitucional del año 96, 96. está vigente esa posibilidad de una segunda vuelta en función de los porcentajes que se tenga en la primera. Y es lo que ocurre ahora y es lo que ocurrió en todas las elecciones menos en una. Claro, justamente en la que vino enseguida después de la crisis del 2002, donde en primera vuelta arrasó el Frente Amplio, que era bastante lógico, ¿no? Pero ¿qué ha ocurrido en esas experiencias pasadas de balotaje? El análisis de politólogos, por ejemplo, para también de alguna forma proyectarnos hacia lo que puede llegar a ocurrir el domingo. Repito, las encuestas son bastante contundentes, Sí. La ventaja a favor de la calle Pou es cada vez más amplia a medida que se van conociendo nuevos datos. Mañana vamos a tener la publicación de nuevas mediciones, pero independientemente de eso también acá, ¿no? Hay corrientes, movimientos de la sociedad, de la opinión pública, y que uno puede ir hilvanando, analizando, interrelacionando para entender lo que finalmente puede llegar a ocurrir. Bueno, eso va a estar presente ahora, así como también la otra parte, ¿no? Porque ganar, está bien, es lo más importante, Claro. pero después, ¿qué se hace? ¿No? Y ahí muchos plantean dudas o desafíos, ¿no? Sí. Para un eventual gobierno de la calle. Porque las experiencias de coalición, la mayoría no han sido exitosas. En realidad exitosas han sido pocas, una en realidad. Sí, bueno, ¿cuál fue? ¿Por qué sí, por qué no? Sí. Y a la luz de eso que cabe esperarse, de esta eventual coalición, todo eso lo vemos a continuación en este Santo y Seña porque todo se sabe. Por primera vez, Uruguay tendrá un balotaje entre dos candidatos cuyos partidos no tuvieron mayoría parlamentaria en la primera vuelta electoral. Por un lado, Daniel Martínez como candidato del Frente Amplio. A dejar todo en la cancha, a con el corazón en la mano y con las ideas, a pelear para que el próximo 24 de noviembre el Frente Amplio y el proyecto del Uruguay de desarrollo con justicia siga gobernando. Y por otro, Luis Lacalle Pou, que para la segunda vuelta logró armar lo que llamó la coalición multicolor con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente y el Partido Independiente. El gobierno que viene no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional. Es alternancia para el país con responsabilidades de muchos para hacerse cargo. Ese acuerdo, después de algunos días de negociaciones, se selló con un compromiso programático el martes 5 de noviembre y Luis Lacalle Pou hizo el anuncio en un acto en 33. Acá lo tengo. Lo están viendo por primera vez. Se suscribió hace un rato. Ya quedó firmado por todos los candidatos que formaron parte del acuerdo multicolor. Aunque con algunas diferencias, este acuerdo tiene un antecedente en 1999, cuando se estrenó el sistema de balotaje tras la reforma constitucional de 1996 y blancos y colorados se juntaron para apoyar a Jorge Valle y derrotar a Tabaré Vázquez. Somos gente que elige la bandera uruguaya. Vamos a poner el alma juntos a seguir haciendo patria juntos a votar con alegría que ese gran día nos encuentre juntos. En el 99 que hubo un compromiso programático firmado por colorados y blancos, por Valle con el Partido Nacional. Valle gana cómodo, tranquilo el balotaje, 54 contra 45, algo así. Pero en Uruguay, si bien no había habido coaliciones para ganar elecciones, sí hubo en el pasado varios intentos para gobernar en conjunto. Juan María Bordaberry, cuando fue electo presidente en el año 71, intentó una coalición con los blancos y solo logró pactar con la minoría blanca. El wilsonismo estuvo en contra. Le llamaron Pacto Chico y Wilson habló de los blancos baratos. Fines del 84, cuando Sanguinetti gana la elección, empieza a hablar de un gobierno de unidad nacional y le propone una coalición al Frente, le propone una coalición al Partido Nacional
Y el Frente y el Partido Nacional dicen que no. Entonces, Sanguinetti deja de hablar de unidad nacional y habla de un gobierno de entonación nacional, Wilson habla de gobernabilidad, y hay dos técnicos que a título personal, pero bueno, vinculados afectivamente al Partido Nacional, Ugarte e Iglesias, participan en ese gobierno, integran el gabinete, pero a título personal. Luego, en 1989, los blancos ganaron con el 38% de los votos y también necesitaban acuerdos. El presidente Luis Alberto Lacalle logró armar una coalición, pero fue inestable. Tanto Jorge Valle como Pacheco fueron los socios más fieles de esa coalición. El que abandona la coalición tempranamente, a los 15 meses, algo así, en el marco de la discusión de la ley de empresas públicas, es el foro vallista de Julio María Sanguinetti. Entonces, se teje una coalición, pero una coalición débil. A los 15 meses se había quedado con con 48% de respaldo en el Parlamento esa coalición. Y en 1994, Sanguinetti volvió a ganar y esta vez sí logró una coalición duradera. Sanguinetti y Volonté, espalda con espalda, gobernando 5 años sin fisuras. Tan exitoso fue que la mayoría de la gente votó por la reelección de la coalición en 1999. Pero la unidad que tuvo Sanguinetti, Valle no la logró sostener 5 años después y la coalición se rompió en octubre de 2002 en plena crisis económica. Encabeza la rebelión dentro del Partido Nacional contra la coalición Jorge Larrañaga. Una coalición normal suele no durar 5 años. Lo previsible es que se rompa antes. Porque por la necesidad de competir que tienen los socios de la coalición. Y claro, si vos participás en un gobierno de coalición y al gobierno de coalición le va bien y vos sos el socio menor que le da vida al presidente, el que se favorece es el partido del presidente. Vos tenés que lograr que a la coalición le vaya bien, pero tenés que lograr convencer a la gente de que si vos hubieras manejado la coalición, esa coalición hubiera funcionado mejor. De hecho, en el Frente Amplio, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, auguró que la coalición que hoy respalda a Lacalle Pou sería poco duradera. Justamente el gesto de hacer una ley ómnibus que incluya todo el programa, que se lo oí varias veces decir a Lacalle, es como afirmar o como sugerir que la coalición esa va a ser efímera. ¿Qué vida le das vos a la coalición? El burro hablando de orejas, decía un amigo mío, siempre que cuando yo decía una cosa que no me podía jactar. ¿Cómo hace el Frente Amplio para conseguir los votos en el Parlamento? Pero más allá de eso, ¿vos decís que la coalición va a ser duradera? Espero que sí. Cuando uno asume un compromiso, asume el compromiso de cumplir las cosas. ¿Y no había ambiente para que el anuncio de esta coalición lo hicieran todos los líderes de todos los partidos? De hecho, está firmado por todos los líderes de todos los partidos. Pero en imagen, sacándose una foto, todos Bueno, de juntos, hecho, abrazándose. ¿No había ambiente para eso? Es una pregunta capciosa esa, ¿no? Bueno, podés contestarla igual. Es una afirmación más que una pregunta tuya. No había ambiente para un abrazo multicolor. No es verdad. ¿No? No Sí, es había. verdad. Vuelvo a decir, si hay algo que hay es un espíritu de realmente avanzar con el compromiso país. ¿Había uno? No, de hecho, no, está acá. De hecho, 5 días después, los líderes de la coalición, con excepción de Edgardo Novik por no estar en Montevideo, participaron de un acto conjunto en el Molino de Pérez. Esta puede ser la famosa foto que algunos querían. Eso es cuestión de política chiquita. Los mejores hombres y mujeres de los partidos que están acá, quiero que estén en el gobierno para hacer una obra revolucionaria. Pero lo cierto es que una coalición con 5 partidos puede deparar muchas complicaciones. Es más difícil negociar, es más difícil la estabilidad y es más difícil sostenerla. Por algo Lacalle Pou insiste con los primeros 100 días, con la ley de urgencia. Valle apuró, ley de urgencia. Los propios blancos le pidieron una ley de urgencia. Porque los propios blancos preferían que se hiciera lo que se tenía que hacer rápido para tener las manos libres. Los incentivos para irte crecen a medida que te acercas al final del mandato. Ahora, si no manejan la coalición bien, si no son exitosos gobernando, va a ganar el Frente en 5 años. Y en base a esa complejidad fue que al otro día de la elección, Daniel Martínez salió a cuestionar el acuerdo multicolor que alcanzó Lacalle Pou. A mí no me conmueve una reunión en torno a la calle. Más bien, me preocupa viejos apellidos protagonizando la nueva agenda en Uruguay. Me asusta, créanme, me asusta. Fueron estos apellidos que empezaron a protagonizar de nuevo la política uruguaya los que nos llevaron a la crisis en 2002. Hubo un acuerdo, un compromiso firmado en noviembre del año 99
¿En qué terminó? En la crisis del 2002. Pero además, el candidato del Frente Amplio lanzó una estrategia alertando sobre los riesgos a los que se expone el país en caso de que Lacalle sea electo presidente. La región cruje, se mueve, y se mueve por decisiones drásticas de gobiernos parecidos a lo que el apellido de Lacalle piensa para el Uruguay. Gobiernos que desconocen cada cosa que se logró, que estaba todo mal, sobre todo las cosas que en definitiva cambiaron la vida cotidiana de los uruguayos en forma positiva, y que borran de un plumazo cada conquista. Gobiernos que aumentan las cosas por decreto, gobiernos que hacen sufrir, gobiernos que te quitan cosas mientras a muy poquitos, ¿saben la cosa? Nunca los toca. Eso pasó mucho tiempo en Uruguay y puede volver a pasar. Este mensaje de Martínez, así como declaraciones de la vicepresidenta Lucía Topolansky en cuanto a que habrá una enorme movilización social si gana Lacalle Pou, generaron la reacción del líder opositor. Luis, ¿qué se le dice a los trabajadores que le dicen hoy en día que si gana usted va a perder todo lo logrado? Es una falta de respeto, es una falta de respeto a la vida de los uruguayos, de los dirigentes políticos que hacen eso. Es jugar con las necesidades y con las aspiraciones de la gente. Es una falta de respeto. Y además es tratar de ignorantes a los uruguayos. Esa es la discusión que Uruguay no se tiene que dar. La palabra de la... Es la mentira para ganar una elección. Es el abuso de una posición dominante. Eso no se puede aceptar bajo ningún concepto. ¿Qué es lo que dijo la vicepresidenta? Porque acá estamos hablando de temas muy serios. Y no vale cualquier cosa para ganar una elección. De mí nunca lo van a tener. No van a tener una mentira, no van a tener una acusación, no van a tener jugar con las necesidades populares. Es una falta de respeto. Eso es querer más al poder que al prójimo. ¿Y saben qué cosa nos puede suceder? Lamentablemente un ajuste salvaje. Un ajuste que despierte la crispación y rompa la estabilidad lograda. 5 años de ajuste se sufren. Conmigo, 5 años de estabilidad nos permitirán pensar en muchas cosas buenas. El oficialismo agita cucos, Sí, y ellos dicen que los partidos tradicionales también lo han hecho en el pasado. Te acusan de agitar cucos el Frente Amplio. ¿Han corrido con cuco toda la vida? No jodas. Escuche. Renuncia el ministro Astori. Los senadores Mujica y Gargano le quitan respaldo parlamentario. El ministro de Comunicaciones clausura el programa Zona Urbana. Hoy no es una parodia. Es lo que puede pasar en este país si gana el favorito de las encuestas. Vote Colorado. Garantía de balotaje. Lista 2. Bueno, acá todos estamos molestos, irritados y confusos. No sé si confusos. No sé si confusos. Molestos y irritados. Pero se da cuenta, o sea, está bien, hagan ustedes, señores del Foro Bajista, hagan lo que quieran, ensucien la campaña, agiten fantasmas del pasado, agiten cucos y bultos que se menean, hagan lo que quieran, son libres de hacerlo. También son libres de invocar nuestro nombre, pero a mí, ¿qué quiere que le diga? Me molesta, me jode. Blancos y Colorado en el pasado no lo han agitado. No, yo me hago cargo de mi partido y yo no lo he hecho. Y agita cucos el oficialismo. Pero por supuesto. ¿O no vieron los volantes que andan en la vuelta? ¿Cuáles? ¿O no vieron las cosas que está diciendo? ¡Ah, no! ¡De vacaciones! ¡De vacaciones! ¡Olvídate! ¡Las vacaciones! No, yo no me voy a arriesgar. ¡Yo no me voy a arriesgar! No. Si vos sabés que tengo 4 chiquilines que van al museo y por suerte tienen los boletos gratis. Ahora, mirá si cambian y le sacan los boletos gratis a los chiquilines. La verdad, yo estaba dudando. Pero ¿qué querés que te diga? Ya me decidí. ¡Me quedo con el pelado! Los cucos no son algo nuevo. De hecho, en el pasado el Frente Amplio acusó al Partido Colorado de agitar cucos cuando para el balotaje de 1999 se hizo foco en el IRPF que la izquierda proponía crear. La campaña central de Valle hace un giro, hace un vuelco, toma el programa del Frente Amplio y empieza a hacer lo que yo conozco como el primer fenómeno de fake news en campañas electorales en Uruguay. Debo comunicarle que a partir de este año usted debe pagar el impuesto a la renta. Bien, señores, buenas noches. Este es el impuesto que va a aplicar el Frente Amplio. El que tiene menos, paga más. Y el que tiene más, se escapa. No más impuestos. Valle, presidente. A mí Valle, tuve una discrepancia brutal con él. Después del 31 de octubre, con el balotaje, me convocó a la casa. Estaba la señora Valle, Edgardo Novik y yo.
me preguntó qué opinaba sobre hacer una campaña de ataque con el IRPF. No dudé 30 segundos de decirle que de ninguna manera, que la suma de votos tradicionales de los blancos y colorados alcanzaba y sobraba. Mirá, Valle, yo no creo en los ataques. Soy un tipo, vos tenés que volar como el águila, bien por arriba. Que el trabajo de decir si es marxista-leninista, si es maoísta, que lo haga otro. Yo no te lo recomiendo. Y ustedes han seguido insistiendo con el modelo marxista, con el modelo de interpretación marxista, con los principios de Lenin. No soy yo, son ustedes los que han dicho. Reiteradamente el Partido Socialista que usted integra lo ha hecho. Dije eso, la señora dijo, Josema tiene razón. Valle dijo, las señoras no opinan. Novik en silencio, la señora se retiró. Y esa campaña, para mí, no la entendió nadie. Y volviendo al presente, los candidatos del Frente Amplio oscilan entre el guante blanco y los guantes de boxeo. Y la responsabilidad de la hora es mantener bien en alto la bandera de la democracia. Nuestro proyecto no se mancilla en ningún momento por criticar o estigmatizar al otro. Yo no creo en demonizar a los que piensan diferentes. A mí me gusta decir, yo respeto a quien hoy, al hijo de la calle, quien hoy es quien se pone a nosotros en este balotaje. Lo respeto porque creo que es una buena persona. Recién se refirió a su contrincante como el hijo de la calle, no habló de la calle Pou. ¿Por qué hizo eso? No, yo qué sé, me salió así, me salió de corazón así, arriba. Dijo que lo aprecia. ¿Qué es lo que aprecia de él? No, yo creo que es una persona honesta y que, bueno, si bien no compartimos, creo que tenemos un proyecto político muy diferente. Lo creo una persona honesta y creo que debemos respetarnos y aprender a reconocer los valores de la gente. Se terminó el país de que está de acuerdo conmigo, tiene la razón, y el que no es facho, es oligarca y aquello y lo otro. Y en cuanto al vaticinio para el balotaje, el escenario actual es muy similar al del 99, cuando el Frente Amplio tenía también 39% de los votos en primera vuelta y blancos y colorados sumados 54%. La pelota está picando, el golero no está, área chica, viene despacito, desde la derecha viene así hacia el centro. Jugadores profesionales, todo el día pateando la pelota. ¿Cuántos cerran ese gol? Está bien, a veces lo erran, ¿no? A veces la sacan del estadio. La probabilidad es muy baja. La probabilidad es muy baja. No quedamos, bicho, en que era el número mágico era 43. Que a partir de 43 se ponía competitiva. Sacó 39 el Frente. Tendría que recuperar ¿cuántos puntos? 8, 7, 8 puntos. Bueno, esas son las cuentas. Y sí, ¿de dónde? Colorados, ¿cuántos colorados? Bueno, había esa... Se está manejando ahora un discurso de Talvi que había dicho en ADM tiempo atrás que por lo menos un 20% de los colorados se fueron. Podían ir con el Frente. Y para mí se fueron. ¿Se fueron antes? Y claro. Por eso, votantes colorados, no sé si pesca alguno, ¿no? Del Partido Nacional, imposible. Olvídate. ¿Y de Cabildo? Che, ¿Cabildo qué es? Cabildo es la gente que está más enojada con el Frente. Hay muchos votantes de Cabildo del Interior que votaba al MPP. Y seguramente Montevideo también. Che, No huelgan eso. Yo qué sé, no. En realidad, así como nos sorprendió la baja votación del 27 de octubre, nos va a sorprender la baja votación del Frente el 24 de noviembre. Muy interesante, ¿eh? Este informe sobre experiencias de balotaje en el pasado de coalición, con mucho archivo también, para recordar aquellos tiempos cuando uno tenía pelo, por ejemplo, en zona urbana. Había cucos en aquel momento, ¿no? Sí, alentados por el Partido Colorado contra el Frente Amplio. Antes veíamos a Sanguinetti en aquel recordado debate con Tabaré Vázquez, ¿no? Y el marxismo, ¿no? Y luego también, ¿no? El jingle donde por primera vez blancos y colorados votaban juntos a la candidatura de un Valle, nada más y nada menos, ¿no? Llegó la hora de votar juntos. Eso decía, ¿no? Pero, a ver, es claro que las reglas del juego se modificaron con esto de la reforma constitucional del año 1996. Si no se hubiera modificado, hoy Daniel Martínez era presidente. Sí. Ganó en primera vuelta. Sí. Pero así ocurrió. Y vamos a meternos en eso, ¿no? Porque fue una reforma constitucional que abarcó varios aspectos, aunque lo sustancial fue eso, el cambio de las reglas del juego electoral. Sí, desde hacía tiempo, cuando llegó la elección de 1994, ya hacía años varios políticos y académicos venían barajando diversos cambios a la Constitución del 67, pero la noche de las elecciones del 94 fue lo que terminó de precipitar todo. ¿Qué pasó ese día? El electorado quedó dividido en tercios. Más o menos un tercio el Partido Colorado que ganó, el Partido Nacional y el Frente Amplio. De hecho,
el Frente Amplio estuvo apenas 12.000 votos del Partido Nacional, que entró segundo, y apenas 35.000 votos del Partido Colorado, menos de 1,5 puntos. Y el Frente Amplio que venía creciendo desde su fundación, ¿no? Venía aumentando. Venía creciendo sostenidamente, entonces los blancos y los colorados la vieron y dijeron, esto la que dentro de 5 viene años nos ganan con la fusta abajo del brazo. La vieron venir muy bien. Entonces, como me decía Fito Garcés charlando, y el espanto une, ¿no? Entonces, los unió el espanto. Los unió el espanto, sí. Y eso fue lo que terminó pasando con blancos y colorados que se pusieron a trabajar en una reforma constitucional para que tuviera como buena parte central una reforma electoral y lo que los uniera fuera el balotaje. Claro, lo que estipulaba es eso, ¿no? Una segunda vuelta, como estamos viendo ahora, en caso que la ventaja que sacara el primero sobre el segundo en la primera vuelta no tuviera determinada dimensión. Ahora, también hay otro concepto que es el que estuvo presente, más allá de, obviamente, la chiquita, el interés de ganar la próxima elección, y es eso de que el presidente que surja tenga el respaldo, aunque sea obligado en un balotaje, pero el respaldo de más de la mitad de los uruguayos. Sí, era un concepto que venía de hacía mucho tiempo, uno de los aspectos centrales que los académicos venían discutiendo. Y sí, porque si antes es un presidente con el 30 y pico % de los votos, o menos, ¿no? o con el 20%. Y eso aparte de la explicación que se daba del golpe de Estado del 73, el bajo respaldo de Bordaberry, por ejemplo. Claro, pero a ver, se hizo la reforma constitucional y uno dice, bueno, los blancos y colorados, ya entendemos por qué, pero frente amplistas notorios y connotados, nada más y nada menos que Líber Seregni, estuvieron de acuerdo con esa reforma constitucional y con instaurar el balotaje y la segunda vuelta. A ver, Seregni como presidente del Frente Amplio, el astorismo también a favor de la reforma que derivó en que eso ocurriera. ¿Cómo se explica esto? Bueno, Seregni de hecho había empezado a negociar con los partidos tradicionales el contenido de esa reforma constitucional, de ese proyecto, donde además los partidos tradicionales le tomaban algunos viejos postulados de la izquierda, como separar las elecciones departamentales de las nacionales, diferentes aspectos. Pero el Frente Amplio no lo respaldó a Seregni. Sí, y eso creó una crisis en la interna del Frente Amplio, porque además ocurrió que la mesa política del Frente no respaldó esas negociaciones. Sí, y al no respaldarlo, el 5 de febrero de 1996, cuando el Frente Amplio cumplía 25 años, desarrolló un acto en la explanada de AFE, muy recordado, y allí el general Líber Seregni renunció de forma indeclinable. Esta foto es de aquella fecha con la bandera del Frente, explicando por qué renunciaba, porque no se sentía respaldado, sentía que lo habían desautorizado. Bueno, a ver, acá como telón de fondo había una gran disputa interna, ¿no? Y entre quienes dos grandes protagonistas de ahí en más. Estamos hablando de Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Sí. ¿Qué pasaba? Bueno, hay que remontarse a 1994 brevemente, porque en ese año Seregni toma la decisión de dar lugar a un sucesor en la candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Había dos figuras importantes, Danilo Astori, un intelectual del Frente que venía creciendo, y Tabaré Vázquez, que había ganado la intendencia y que venía demostrando su carisma y su arraigo popular. Seregni elige a Tabaré Vázquez, por obvias razones, y Danilo se queda mirando la fiambrera. Sí. Y decide formar Asamblea Uruguay con un sector de moderados del Frente Amplio muy amplio. Había gente escindida del Nuevo Espacio, gente escindida del Partido Comunista, forma y le va muy bien. Sí, en las elecciones del 94, obvio, gana Julio María Sanguinetti, ya vimos cómo, ¿no? Pero también de alguna manera, y Vázquez es un ganador, porque fíjense que queda a 1,5 puntos de llegar al gobierno, que le faltaría remar un poco y en el 99 llegaba, estaba ahí, ¿no? Y en el caso de Astori quedó con una bancada que era más de la mitad de los diputados y el 40% de los senadores del Frente Amplio. Sí, era una bancada inmensa, enorme dentro del Frente Amplio, muy preponderante. ¿Qué pasaba con el balotaje? Vázquez se alejaba de la posibilidad de ser presidente, le cortaban las piernas, ¿no? Y por otro lado, Seregni y Astori sentían que el Frente Amplio iba a tener que correrse hacia el centro, un centro que dominaba a Danilo Astori, abandonar viejos postulados de la izquierda que hacían ruido, como el no pago de la deuda externa y esas cosas que siempre hacen ruido, acercarse del centro para poder disputar más o menos mano a mano con la otra familia ideológica, como la denominaba Sanguinetti. Claro. Bueno, lo cierto es que se vota en el Parlamento el proyecto de reforma constitucional y ocurre algo importante, porque Asamblea Uruguay, el sector de Danilo Astori,
vota en contra de la reforma, pero como no era, sí, era que estaban a favor, pero votan en contra y declarando abiertamente que lo hacían por disciplina partidaria, porque esto venía como mandato de arriba. Entonces, cuando el proyecto se plebiscita en el año 1996, eso explica por qué buena parte de los frenteamplistas estuvieron a favor del balotaje. Sí, buena parte de los dirigentes, algunos declarándolo abiertamente, otros no, y el electorado que seguía Astori también. Bueno, pero Vázquez asume en ese año con la cefalía que dejó Sereni, asume las riendas del Frente Amplio, impulsado por varios sectores, e inicia, claro, se votaba en el Parlamento y había que plebiscitarse en las urnas ese proyecto de ley por las características de reforma electoral. Y Vázquez asume la campaña en contra de la reforma. Y sale a recorrer el país y hace una campaña con la que termina arañando un triunfo. Tenemos en el gráfico los porcentajes y fíjense lo parejo que dio esto, ¿no? El sí a la reforma, el sí al balotaje, gana con el 50,45% contra el 49,55% que le dice no. La diferencia fue de 9.102 votos apenas. Bueno, y otra vez se puede decir que Vázquez pierde, pero gana con este resultado. Y Danilo Astori pierde mucho, porque al quedar del lado de la reforma queda en una situación muy desfavorable dentro del Frente Amplio. De hecho, con las nuevas reglas electorales en el 99 había elecciones internas previas, compiten Vázquez y Astori, y Vázquez le gana por goleada a Astori, le gana 82,4% contra 17,6%. Claro, Vázquez es el candidato y bueno, después lo que veíamos en las elecciones de 1999, ya reforma constitucional mediante, se va a un balotaje y Jorge Valle, sumando los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado, entonces se consolida como presidente de la República y Vázquez queda también claramente como el líder referente de la izquierda. Vázquez queda como único líder, ya en el 2004 no tuvo oposición, lo apoyaron todos, Danilo Astori incluido, y bueno, y ya sabemos cómo terminó esa película con Tabaré Vázquez ganando con la fusta bajo el brazo. Muy bien, gracias Bicho. Me voy ahora con Fernanda para recordar qué ocurrió en esas experiencias de balotaje, una vez reformada la Constitución, 3 balotajes que ha habido hasta ahora en nuestro país. Sí, bueno, el primero, el de 1999, como bien decían, que si no hubiese existido el balotaje ahí, el Frente Amplio hubiese llegado al poder un gobierno antes, ¿Y sí? porque fue el más votado. Pero... Sí, ahí vemos lo que ocurrió en la primera vuelta, los distintos porcentajes, ¿no? 39,06 del Frente, el Partido Colorado 31,93, el Partido Nacional 21,72 y el Nuevo Espacio, porque Miquelín estaba aparte, ¿no? 4,44. Ya ahí uno se hacía las cuentas y sumaba, y bueno, fíjese, esto es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy, porque en esa primera vuelta, blancos y colorados sumados, te da 54%. Que es lo mismo que da hoy blancos, colorados, más cabildo abierto, más partido independiente, o sea, los integrantes de la llamada coalición opositora. Y el Frente Amplio también, igual que hoy, 39%. Ya uno analizando esto puede decir, bueno, ¿y qué pasó en aquella oportunidad? Y todos sabemos, ganó Valle, ¿no? Y bueno, por eso se habla de las altísimas chances que tiene de ganar la calle Pou en estas. Sí, bueno, Valle recibió casi la totalidad de blancos y colorados, como bien decías. 54,13, sí, fue prácticamente la suma, sí. La suma de blancos y colorados, eso es importante para analizarlo a medida que vayamos avanzando en el tiempo. En las siguientes elecciones, vamos ahora al 2004, yo le decía, bueno, eso es después de la crisis del 2002, y bueno, sí, el Frente Amplio conquistó el poder y en primera vuelta Tabaré Vázquez le gana a Jorge Larrañaga. No hubo necesidad de balotaje por la magnitud de esa ventaja que tuvo la izquierda. Ahora en 2009 la cosa volvió a la segunda vuelta porque con Mujica como candidato sí hubo balotaje frente a la calle Padre, ¿no? Y veamos qué es lo que daba allí la votación de la primera vuelta. Fíjense, el Frente Amplio casi 48%. Sí, acá necesitaba recoger 2 y poco puntos porcentuales, o sea, muy poco para ganarle y, bueno, efectivamente termina sucediendo. Claro, fíjate que entre blancos y colorados te suma 46, o sea, el Frente tenía 2 puntos más que blancos y colorados sumados y bueno, y después ocurre lo que ya sabemos, ¿no? En el balotaje, José Mujica se corona como presidente con
50 y, lo vamos a ver ahora, ¿no? 54,63 contra 45,37 de Luis Alberto de Lacalle. Y vamos a las elecciones pasadas, vamos a ir a las elecciones de 2014 y veamos allí qué es lo que ocurrió. Bueno, con Vázquez de nuevo como candidato, también el Frente Amplio casi que araña el balotaje con 47,81 y bueno, y sumados tampoco alcanzan al Frente Amplio. De hecho, el Partido Nacional se mantiene y pierde algunos puntos el Partido Colorado. El Partido Colorado pierde, sí, pierde unos puntos, ¿no? Y en segunda vuelta, bueno, sabemos lo que pasó, volvió a ganar la presidencia Tabaré Vázquez, fíjense, 56,62 contra Luis Lacalle Pou con 43,38. Luis Lacalle Pou, como sabemos, ahora tiene la revancha, ¿no? Como conclusión podríamos decir que en el balotaje blancos y colorados, como vimos, prácticamente suman todos sus votos. ¿Será eso lo que ocurra el domingo? Bueno, lo vamos a saber el lunes, ¿no? Con el escrutinio final, lo vamos a analizar el miércoles. Pero a juzgar por lo que muestran las encuestas, y sí, son muy pocos los votos que se están perdiendo de los que votaron a un candidato distinto en esa coalición opositora, ¿no? Por eso, entonces, las altas chances que tiene Lacalle Pou de ganar. No solo eso, sino que siempre ganaron la segunda vuelta, ¿no? Blancos o colorados, cuando la suma de esos votos en la primera vuelta totalizaban más que los del Frente Amplio. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este escenario. Bien, vamos a hacer un corte ahora. Después nos vamos a meter en otro capítulo de esta campaña, porque hasta Dios se está metiendo. Bueno, pobre Dios, lo están metiendo a Dios en la campaña, y con pastores que se meten en la política y con políticos que se meten en las iglesias, porque todo se sabe. Líbrale de las acechanzas del diablo. Empiezan a ver que pueden instrumentalizar la política con finalidad religiosa. Cuando vos colocás, digamos, esa fe y la convertís en tu ideología política y claramente metés a Dios adentro del Parlamento. Vamos a declarar la bendición por este papel que elige el gobierno. La ideología de género para ellos genera la ruptura de la familia. Es una familia de papá, mamá y los nenes. Pero está en juego el clima en el cual debe transcurrir el proceso democrático. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Acompáñenos a este fenómeno que se está dando cada vez con más fuerza en Uruguay. Bueno, de hace muchos años lo veíamos, por ejemplo, en Brasil, sobre todo con los pastores evangélicos, ¿no? Sí, en toda Latinoamérica, que es el continente más católico del mundo, es algo muy presente. Ya lo vemos en Bolivia, que se hizo un golpe de Estado de la mano de la Biblia. Entonces yo diría que es un tema bastante preocupante. Sí, y en Brasil yo recuerdo los informes que hicimos, ¿te acordás de las iglesias? ¿No? Sí. De Iglesia Universal, y de cómo hay todo un imperio mediático, ¿no? Y también con un fuerte arraigo político también vinculado a esas iglesias. Sí, respaldaron a Bolsonaro, por ejemplo, fue parte de Jair Mesías. Mesías, claro, ¿no? Y están teniendo cada vez más presencia también aquí en nuestro país. Es lo que vamos a ver en este informe sobre Dios metiéndose en la campaña, porque todo se sabe. Vámonos con la lista. Este año se cumple un siglo de que en Uruguay el Estado está separado de la Iglesia. Pero aunque seamos el país más laico de América Latina, en esta campaña Dios se ha colado bastante. Yo quiero darle a la gente que viene a esta iglesia, quiero que se lleven 10 listas, 20 listas, 50 listas. Tenemos que afectar la sociedad. ¿Cómo un pastor va a hablar? Es que lo tengo que hablar, lo tengo que enseñar, para que la gente se le caiga las vendas. Líbrale de las acechanzas del diablo, del infierno. Pon una coraza alrededor de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué pasa con nuestro siervo de Dios de Tacuarembó? Un mensaje que está llegando ahora dice: este pastor los tiene de esclavos para la campaña política, también los usa, mientras él y su familia se acomodaron en la intendencia. El tema de Dios en un país tan laico quizás no es una referencia tan presente como en otros países, pero estas últimas dos campañas, la del 2014 y la del 2019, ha habido como un crecimiento del discurso religioso en la campaña política, principalmente de la mano de los grupos más conservadores, evangélicos, pentecostales y neopentecostales. Y estos movimientos son los que hoy están teniendo una actividad que a veces sorprende
en el ámbito político en toda América Latina. Pasaron de tener un solo diputado en el 2010, que era el legislador Amarilla, a ser 3 legisladores en el periodo 2015 hasta el que termina el 2020, que renovaron a su vez sus 3 bancas de diputados, generando una bancada evangélica conformada por Álvaro Gastúbe, Benjamín Irazábal y Gerardo Amarilla. Y empiezan a fijarse en los grandes empresarios, en las grandes cadenas de medios de comunicación y sobre todo en los cargos políticos. Empiezan a ver que pueden instrumentalizar la política con finalidad religiosa. Y actualmente, digamos, están estos 3 legisladores, uno vinculado a Sartori, obviamente Álvaro Gastúbe, y otros 2 en otros sectores, pero también todos dentro del Partido Nacional, que de alguna manera es el que los ha acobijado mejor. Pero además, iglesias más pequeñas, como la misión Abba Emanuel de Tacuarembó, tienen vínculos con sectores del Partido Nacional, como vimos hace 2 meses en Santo Iseño. Es empleada de la Intendencia de Tacuarembó y tiene vínculo político. Acá tenemos una imagen. Esta es Belén, ¿no? Esa Belén es Verdad Rosa. Es Verdad Rosa. Claro. Y es Verdad Rosa que hizo campaña con la candidatura de Antiga para presidente, ¿no? Por el grupo Mejor País. No solo es empleada, sino que está de la mano de la Rosa y de la política. Sí, simplemente la agarraron a causa de su orientación sexual. La sentaron así en una silla y le empezaron a gritar un montón de cosas. En esta campaña, la expresión política más fuerte de los grupos religiosos ha sido en contra de la denominada agenda de derechos y en concreto de lo que ellos llaman ideología de género. Cuando encontrás un enemigo, muchas veces es mucho más fácil que se pase del espacio privado, donde debe estar la religión, al espacio público, por una reacción. Y es recién este sector neopentecostal con una teología del dominio, con la teología de la guerra espiritual, que busca una cierta cristianización o recristianización de lo político y busca que la ley de Dios y su interpretación de la Biblia se refleje después en políticas y en legislaciones. En el caso de los neopentecostales, podríamos hablar del tema de la ideología de género. Lo que ellos denominan que es como el nuevo demonio, entre comillas. Que obviamente cualquiera de los 3 te va a sostener que existe una ideología de género y tal vez ahí sí tenga contacto con alguno de los parlamentarios de Cabildo Abierto y no, por ejemplo, con Beatriz Argimón, que ha hablado de alguna manera de respetar los derechos adquiridos, etcétera, etcétera, o inclusive Luis Lacalle Pou. Y otro pastor, Hugo Márquez, que es hermano del apóstol Márquez, en el congreso que se hizo en Punta del Este, muy polémico a fin de año, dijo que nosotros, refiriéndose a los evangélicos, nos vamos a filtrar o nos vamos a meter en todos los partidos políticos para defender una agenda común, la agenda de los valores tradicionales, de la familia. La ideología de género es una visión parcial de la sexualidad que atenta en este caso contra mis creencias, contra mi conciencia. Y este discurso se replica en otras iglesias neopentecostales, como el Ministerio SEM, que apoya a la lista 40 del Partido Nacional. Hoy recorremos la calle de Montevideo y nos asombran las cosas que vemos. Prácticamente en todo el país. Nos asombran las muchachas jóvenes de la mano, los chicos de la mano. Nos choca sinceramente. No es la sociedad que queremos. Aprobaron todas las leyes inmorales que van contra la familia, que van contra la ley de Dios, que destruyen a la sociedad. Y bueno, y eso es algo que nosotros los cristianos no pensamos de esa manera. Porque las militantes y las activistas parecieran que se esfuerzan por quitarse de encima todo el rasgo de feminidad. Lo único que vi de femenino en una marcha feminista fue una columna de travestis que pasaban por ahí. Y esta cruzada encuentra un aliado importante en Cabildo Abierto, aunque sin nombrar específicamente a Dios. Que no es un partido religioso, claramente, no es un partido confesional, vuelve o busca una narrativa que es, con los valores tradicionales buscamos parar este desorden moral o este caos moral o la imposición ideológica del género que destruiría a la familia. Entonces en eso sí hay una coincidencia, que es en cómo ven el mundo o cómo lo describen, dónde está el mal, dónde está el bien. Y en esta visión muy dicotómica de lo bueno y lo malo, que también es muy propia del esquema de guerra espiritual del pentecostalismo y el neopentecostalismo, aparece también en Cabildo Abierto, por ejemplo en palabras de Domenech, Guido Manini Ríos es el enviado. Pero Dios nos ha mandado a Guido Manini Ríos y tenemos un nuevo general para encabezar a los artiguistas. Esta cuestión del Mesías, asimismo como Bolsonaro, Jair Mesías, Bolsonaro, también tiene una cuestión de figura mesiánica y salvadora y redentora. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva coro, ele muda o comportamento dele.
Tá certo? Então, certas coisas... Eu já ouvi de alguns aqui. Olha, ainda bem que eles deu umas palmadas. Meu pai me ensinou a ser homem. Ellos, tanto Cabildo Abierto como los conservadores evangélicos en el Partido Nacional y Católicos, coinciden en que habría una situación de destrucción de la familia generada por estas nuevas leyes o esta agenda de derechos, que la ven como algo a cambiar. Bueno, se oponen a la ley de tardanza, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y en eso sí hay una coincidencia, y también porque hay un modelo de familia conservadora o un modelo tradicional de familia. La ideología de género para ellos genera la ruptura de la familia. Una familia de papá, mamá y los nenes. Que es el que habría que promover. Por eso las políticas sociales que buscaría promover Cabildo Abierto están enfocadas en un esquema donde la mujer es la que está en el ámbito de la familia con las tareas de cuidado, y el hombre es el proveedor que sale a trabajar. Por lo tanto, cualquier cosa que atente contra esa familia tipo que ellos creen que es la familia ideal, todo lo que atente contra eso es negativo. Ese esquema de familia tradicional está muy presente en el imaginario cristiano conservador y en el de Cabildo Abierto. Manini, como comandante en jefe, además asistió a misas con su uniforme. O sea, es un hombre católico y además es un hombre que no le importa ir un pasito más allá, jugando, y ya lo ha demostrado, con el desacato. Entonces, bueno, podemos saber lo que espera, ¿no? O sea, Cabildo Abierto claramente es una fuerza conservadora y católica. Pero eso no quiere decir, como te digo una cosa, te digo la otra, eso no quiere decir que sea parte de la religiosidad, ni mucho menos. Pero claramente su postura es esa. Y tal vez sí voten juntos con algunos representantes de estos partidos. Posiblemente haya habido en esta elección un desplazamiento del voto católico conservador del Partido Nacional a Cabildo Abierto y de algunos evangélicos más conservadores a Cabildo Abierto, que ven en la figura de Manini una mayor consistencia en la defensa del modelo tradicional de familia, que no ven esa consistencia en la fórmula presidencial blanca, que tiene mucho más apertura, y Beatriz Argimón como caso más claro, a temas de feminismo, a temas de diversidad sexual, que se han vuelto como las banderas de batalla de estos grupos religiosos. Entonces no ven tanta consistencia y ven en el caso de Manini esta figura más mesiánica, más restauradora de los valores tradicionales. Y tal vez la expresión más clara de cómo se llevó esta guerra espiritual a la arena política fue la juntada de firmas contra la ley trans impulsada por los cristianos nacionalistas Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue. Iafigliola considera que esta es una ley injusta, peligrosa e inconstitucional. La consideramos una ley peligrosa porque, bueno, esta ley le da marco a la posibilidad de que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños, aún sin el consentimiento de los padres, porque aparece una figura legal que se va a meter entre medio de los padres y los hijos. Para el dirigente blanco, la ley trans pondrá a ciudadanos por encima de otros. Claramente, Carlos Iafigliola levantó esa bandera por encima de todas. Habla de la ideología de género, denuncia al Frente Amplio por utilizar esa ideología de género. Claramente está en contra del matrimonio del mismo sexo. Lo cierto es que la incursión de la religión en la política es un fenómeno que está cobrando cada vez más fuerza en Uruguay. Y si bien no es inconstitucional, para el diputado colorado Ope Pasquet, quien siempre ha defendido la laicidad, supone un riesgo. Que legisladores que están en el Parlamento digan que están allí inspirados por móviles de carácter religioso y que en función de eso hacen sus propuestas, por sí solo no viola, a mi juicio, la laicidad. Ahora, si se pretende introducir estas consideraciones de carácter religioso en el debate parlamentario y generar una controversia entre quienes tienen una fe determinada y quienes tienen otra, yo creo que estamos haciendo imposible el debate racional, que es lo que la democracia necesita, cruzar razones contra razones y no manifestaciones de fe contra otras manifestaciones de fe de signo contrario. Cuando vos colocás, digamos, esa fe y la convertís en tu ideología política y claramente metés a Dios adentro del Parlamento, yo creo que ahí hay un gran problema, y ahí es donde se empiezan a encender las alertas de la democracia. Encender las alertas de la democracia. Aunque ellos negaron la existencia de una bancada evangélica, llevaron adelante proyectos en común, en total 11, algunos contra el tema del aborto, otros contra la marihuana, a favor de la familia tradicional e incluso con un proyecto de ley con la idea de instalar un día de la iglesia evangélica. Entonces terminamos siendo sunita contra chiitas.
Y terminamos con la consecuencia que eso tiene en los países donde se da este enfrentamiento, un derramamiento de sangre espantoso. Yo no digo que acá esté en juego el derramamiento de sangre, pero está en juego el clima en el cual debe transcurrir el proceso democrático. Entonces, ¿cómo los pastores? Hay pastores que son frente amplistas. Yo, para mí, no son pastores de nada. Primero, en iglesia deben tener. No sé qué gente los puede seguir. No creo que cristianos puedan seguir a pastores que son izquierdistas. No son pastores de nada, perdóneme, si alguno me está escuchando, ojalá. Usted necesita convertirse a Cristo. ¿Cómo te va a decir que usted es izquierdista si la izquierda lo que promueve es todo contra Dios, contra la familia, contra la sociedad? El caso más notorio de uso de la religión con fines políticos lo protagonizó el pastor Márquez con los jóvenes de los hogares Veraca y su alianza con Verónica Alonso en las elecciones pasadas. Pero al trabajo se le sumaba la utilización de los jóvenes para hacer militancia política. Y me decían, no, hay que ir a laburar porque el apóstol precisa gente para la política. Entraban al cuarto y decían, fulano, aprontate la ropa que mañana se van para la política. Internos de Veraca salieron a repartir listas de 2014. El que quería. Solo el que quería. Claro. No, pero viene mi madre mañana, no. Vos te vas para la política, que callate la boca. Tuve varios casos, al igual que en el 2014 nuevamente yo y otros investigadores y otros periodistas también hemos recibido montones de denuncias de cómo los jóvenes de los hogares Veraca fueron llevados a militar, sea gratuita o no gratuitamente, pero fueron llevados a militar, jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social, hogares que han sido denunciados por situaciones de maltrato, por situaciones de vulneración de derechos, y se repite esta situación porque claramente hay un vacío legal o hay una situación gris que se usa de un cobijo tras una estructura religiosa. Te lo pido en el nombre de Jesús, guarda su vida. El único caso donde claramente hay una estructura que mantuvo los votos es el caso de la alianza de Sartori con Misión Vida. Mira, acá estamos viendo a Ana Franques. Ana Franques es la esposa del pastor de la iglesia Misión Carismática Internacional. Esa es colombiana, tiene una sede en Colombia, ¿no? Tiene sede en Colombia y la esposa del pastor colombiano, es senadora en Colombia. Mirá. Se llama Claudia Rodríguez, si mal no recuerdo. Claudia Rodríguez. Bueno, y ellos quieren seguir ganando. Mirá, la interna fue tercera en la lista detrás de Dastugue. Sí. Verónica Alonso Dastugue y Ana Franques. Y otra poderosa iglesia que está jugando su partido político es Pare de Sufrir. ¿Desde cuándo está en estas muletas? Tengo 2 años. Poder de Dios penetra en este cuerpo ahora. Puede caminar. Este año, la Iglesia Universal apoyó al intendente de Maldonado, Enrique Antía. Costa declaró en una nota que hicimos acá en El Observador que él le transmitía a los fieles la importancia de votarlo a usted. Pero no es peligroso, no es peligroso mezclar el mensaje peligroso sería que me dijera que me votara y yo le fallara a la gente. La autoridad del pastor no se cuestiona porque es como la palabra de Dios. Eso en una iglesia evangélica no te pasa, en una iglesia evangélica tradicional. O sea, el pastor no tiene una autoridad incuestionable, ¿no? Entonces ese tipo de fenómenos no se dan, digamos, generalmente, pero se están dando en este tipo de grupos nuevos. Y estos tipos que son pastores mediáticos, que tienen una doctrina de la autoridad, donde ellos sostienen de que así como uno debe obedecer a Dios en todo, bueno, el pastor es la voz de Dios y entonces todo se lo tenés que consultar, ¿no? Y es por eso que el domingo que viene vamos a votar la bendición de esta gente. Y si usted no lo hace por convicción, hágalo por el trabajo que tiene su pastor, por el testimonio que tenemos 27 años de cristiano en esta sociedad y 22 años de pastor. Hay en torno a un 10% de grupos evangélicos, que en su mayoría son pentecostales y neopentecostales en términos cuantitativos. Y hoy te podría decir que son la mayoría de los evangélicos en América Latina. O sea, a nivel numérico son los que más han tenido un crecimiento exponencial. Y hasta los años 90 estaban más hacia adentro, más hacia un discurso apocalíptico, el fin del mundo, Cristo va a venir. Pero en los años 90 cambian el discurso y empiezan a darse cuenta que si quieren tener injerencia en una evangelización más evidente, tienen que estar en los lugares de poder. Se ha reflejado en que los políticos salen a buscar el voto evangélico como un caudal electoral que nadie quiere perder. Nos va a ir muy bien, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Más allá de que no viole ninguna disposición legal, porque lo puede hacer un ciudadano particular que no ocupa un cargo, eso va contra el espíritu de la Constitución, va contra, digamos, las bases sobre las que se asienta nuestra democracia.
¿Cómo vamos a distinguir? Entonces, de un lado están aquellos que son los elegidos de Dios o los preferidos de Dios, y del otro lado, ¿quiénes están? Los malos, los partidarios del mal, del demonio. Es imposible, es inadmisible que se planteen las cosas de esta manera. Vamos a orar por la lista. Sí. Vamos a declarar la bendición por este papel que elige el gobierno. No lo lleve arrugado, ni ajado, ni tirado. Y que como pueblo nosotros podemos elegir y queremos hacerlo de esta manera, en el nombre de Jesús. Amén. Que apelar a las motivaciones religiosas, apelar a las iglesias para hacer campaña electoral me parece francamente lamentable. Como pastor yo quiero, hermanos, llevarlo a todos ustedes a votar. Y bueno, y no se olviden de aquello que dijo Muñoz, ¿no? Que los cristianos somos una plaga. Eso se cocina dentro del frente, ese es el pensamiento de ellos. Creo que la religiosidad ha tenido un crecimiento en desmedro justamente de esos ataques que ha sufrido, porque claramente ha sufrido ataques. Yo creo que el elemento de Dios, así como Manini lo usa en su narrativa de los valores tradicionales, la figura de Artigas como un Artigas católico y cristiano, como esa búsqueda de las instituciones que parieron la patria, la iglesia y el ejército, la iglesia católica. También en el Frente Amplio hay como una búsqueda de conectar también de vuelta con la dimensión cristiana, progresista. Sin duda que Dios no puede salir de la agenda electoral fácilmente, ni incluso ni en el país más laico de América Latina. Vamos a elegir bien y vamos a ver este país bendecido para la gloria de Jesucristo de Nazaret. Ay, es un tema muy delicado, muy cuestionable también y riesgoso, ¿no? Porque yo puedo entender que cualquiera, profesando la religión que profese, siendo ateo, agnóstico, diga, bueno, a la luz de mis creencias yo considero que tal candidato es el mejor, perfecto, haz lo que te parezca. Pero de ahí a que una iglesia o un pastor diga, bueno, hay que votar a esta lista porque el Señor me dice, upa, ¿no? Hablar en nombre de Dios es una verdadera herejía. Y por otra parte, ya vimos a esta gente, o muchos de ellos, cómo se comportan, ¿no? El pastor Márquez, investigaciones que hemos hecho en el pasado, y cómo a la gente que tenía a su alrededor, y son miles y miles y miles de jóvenes, prácticamente los obligaban a militar, y vaya a saber si no, a terminar votando a quien el pastor dice. Y es en nombre de Dios, de acuerdo a sus valores, sus principios, sus convicciones, o es también en nombre propio y de las conveniencias políticas. Y bueno, eso lo juzgará cada uno, pero se suele decir que acá el voto evangélico no mueve la aguja, que no son tantos, que esto no es Brasil. Es verdad, esto no es Brasil, pero no es despreciable la cantidad de votos que tienen estos movimientos. Por ejemplo, me decía Nicolás Iglesias, el chico que salió en el informe, que estudió mucho todo este fenómeno, que el único caso, por ejemplo, de la lista que mantuvo casi exactamente los mismos votos en las internas y en primera vuelta fue la lista de Sartori, que fue la que contó con el apoyo de Misión Vida. O sea, tuvo la misma cantidad de votos en las elecciones internas, que recordemos, no eran obligatorias. Claro. Que los que cosechó entonces en octubre en la primera vuelta. O sea, claro, sí. Y ahí tiene una masa cautiva que iba todo como ganado a votar, es lo que uno tiende a pensar. Claro, estamos hablando de que la iglesia del pastor Márquez, que es el suegro del diputado Álvaro Astúe, cuenta con una estructura a nivel país y son unas 16.000 personas. Sí. Que también se hablaba de que había otros pastores, no era el único que lo apoyaba, o sea, era el pastor Márquez y otros de rebaños más pequeños. Y ellos dicen que más o menos que de los 90.000 votos que tuvo Sartori, unos 42.000 son de ellos. Es muchísimo. Es mucho, son muchos votos, por eso. Claro, acá que con 30.000 votos estamos hablando de que es un diputado. ¿Y cuántos evangélicos hay en Uruguay? A ver, con una precisión, porque está la iglesia evangélica que se separa absolutamente de estas iglesias neopentecostales, claro, pero que también muchas veces están bajo ese paraguas genérico de iglesias evangélicas. Sí, es algo muy amplio que obviamente no todo es lo mismo, pero se les llama evangélicos a como ese gran categoría de cristianos. Claro, y decían que hay un 10% de evangélicos en Uruguay. Sí, hay un 10% de evangélicos de todo este paraguas amplio que decíamos, y solo un 5% de católicos practicantes, lo cual puede sorprender porque uno asocia que la religión de mayor prevalencia en Uruguay es la católica, y lo es, pero no de católicos practicantes. El de no practicantes son como un 40%. Claro. Pero, bueno, evangélicos 10, y
no te olvides que los evangélicos están en crecimiento, mientras que los católicos en decrecimiento. Eso ya es una tendencia de hace un tiempo. Y aparte me imagino que los evangélicos, la gran mayoría deben ser practicantes, ¿no? Gente muy militante, si se quiere, ¿no? En los católicos la gran minoría, y cada vez menos, creo yo, ¿no? Son practicantes. Hay otro dato y que atraviesa todo este informe, como veíamos, y son las posturas muy conservadoras, ¿no? En materia sexual, ni que hablar, que tienen estos grupos religiosos. A ver, y no solamente los que están con la Iglesia Misión Vida, el Pastor Márquez, veíamos también Ernesto Del, de la lista 40 del Partido Nacional. Yo me anoté la frase, ¿no? Nos chocan las muchachas de la mano, no es la sociedad que queremos. No, agradable sujeto. ¿No? Ernesto Del, presidente de Cerro Largo, aparte, ¿no? Sí. Del club de fútbol. Está bien, le chocan esas cosas. Estamos hablando de alguien que, repito, ¿no? Estaba en una de esas ceremonias y está muy vinculado a la lista 40, apoyando la lista 40 del Partido Nacional. Habla en nombre de la 40 que está ahí, que voy a decir que me llamó Rodrigo Goñi muy preocupado cuando vio la promo, y yo le dije, me dijo que él no quería estar ahí y de verdad se lo ve. Que no quería estar en esa ceremonia. Sí, no, en esta no. No, en la ceremonia. Y la verdad que se lo ve que está así como... Como que no estaba muy... Sí, muy pero bueno, pero estaban. Está bien, bueno, por eso te digo. Y algunos dirán, bueno, y son votos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te gusta o no te gusta, pero ahí estabas. Un voto vale uno. Hay un dato que sí me parece revelador y muy interesante que veíamos en el informe. Está bien, el Partido Nacional tiene muchos de estos legisladores evangélicos, de Astugue a la cabeza, pero también, atravesado por estas políticas más conservadoras, ¿no? Vemos que Cabildo Abierto y también tiene una gran sintonía. Sí, claro, es un tema no de nombrar a Dios específicamente, aunque se lo ha nombrado, como vimos que Domenech dice que Manini es el enviado de Dios. Es un tema de la narrativa, de dónde está el enemigo, de qué es lo que hay que defender, si hay que defender a la familia tradicional, cuál es la familia que hay que defender, cómo, y qué es lo que está rompiendo ahí. Es una coincidencia casi total, o sea, están en contra de la agenda de derechos, más específicamente lo que ellos llaman ideología de género, claro. Es al pie de la letra. ¿Sabes? Claro, no quieren saber de nada con los homosexuales, no quieren saber de nada con el cambio de sexo. De hecho, tenemos una imagen que es donde el propio Manini, ¿no? Este es Domenech, sí, ¿no? Sí. El candidato a vice, pero votando contra la ley trans. Sí. Manini votando contra la ley trans. Y así lo ha dicho. Está en contra de esa ley que, entre otras cosas, permite el cambio de sexo a las personas que así lo sienten. Sí, ¿no? bueno, y Domenech también ha dicho que quiere pagarle un sueldo a las mujeres para que se queden en la casa si tienen más de 3 hijos. Ha dicho, bueno, van a hacer la homosexualidad obligatoria, o sea, es al pie de la letra. Vos encontraste otra perlita, además. Sí, ¿no? Encontré una perlita que me la envió Jorge Valmeli, un saludo para él, muchas gracias. Es el asesor Álvaro Fernández de Manini. ¿En qué? ¿Asesor en qué? En política de familia. A ver, esto lo puso en su Facebook personal. ¿Saben lo que pueden hacer con la agenda de derechos? Y todo cacas. Eso mismo. Ah, no son Ricarditos estos. No. Excrementos. Sí, ¿Saben lo que pueden hacer con la agenda? Mirá que Álvaro Fernández, que me dijiste que es el asesor. Es el asesor en temas de política de familia de Manini. Esto piensa nada menos. Qué lindo. Uno se preguntará, bueno, ¿y entonces qué pasa con la coalición? ¿Qué va a pasar si gana la calle? ¿Piensa así esta gente? Sí, muchos de ellos piensan así. Manini, como vimos, estaba votando contra la ley trans, esa no es ninguna novedad. Pero ¿qué dijo el propio Manini? Dijo, nosotros tenemos nuestras convicciones, pero perdimos. ¿Quién ganó? Bueno, ganó la calle. Entonces, estas cosas nosotros no las podemos imponer en la negociación. De hecho, en el compromiso que suscribieron todos los partidos, no hay nada de retroceder en la agenda de derechos. Al revés, ¿no? Lo que se busca es afirmar esas conquistas y mantenerlas. Estas iniciativas, como mucho, podrán ser un proyecto de ley que capaz que algún diputado de Cabildo Abierto presenta y que notoriamente no va a tener mayorías parlamentarias. Pero el propio Manini ya dejó claro que no lo van a poner como condición para gobernar en una coalición. Sí, bueno, como decía Leo Borges, que podemos esperar que la gente de Cabildo y la bancada evangélica de los blancos voten alineados en estos temas, pero bueno, como vos decís, sí, esperemos que se cumpla el compromiso de no ir por los derechos adquiridos. Y no me use más a Dios, por favor.